coincidir con todos en que es una crisis de dimensiones extraordinarias, porque afecta notablemente el conjunto de la civilización humana, del desarrollo económico del planeta Tierra. Es una crisis de interrelación global. Y la segunda parte la he titulado con el nombre de una larga reflexión que no la voy a presentar aquí: liderar el socialismo para que él sea liberador. Precisando, lo que está sobre el tapete hoy es un debate sobre la naturaleza específica de la crisis del capitalismo. Mi lectura coincide y se nutre de aquella que la caracteriza sin titubeos en la línea ortodoxa, clásica, de que esta crisis es producto de una sobreproducción de la actividad productiva por una especulación que la estimula en los niveles financieros y bancarios, que creó una situación de ilusión sobre el apogeo del sistema capitalista y del mercado. El desplome financiero en Estados Unidos trajo un colapso de la construcción y vivienda, que es lo más tradicional de la industria. El gran multiplicador de las políticas anticíclicas de Keynes y de las obras públicas y del conjunto de la cadena de la actividad económica, en la cual la industria automotriz va a tener la industria electrodoméstica, la General Motors, como el símbolo y la realidad de la gran empresa del capitalismo moderno, está en bancarrota y quiebra. La bonanza financiera era una creación ficticia de valor y capital. Ficticio no quiere decir que no existe, pero no es economía real. La verdadera burbuja que la sociedad consumista alimentó como la panacea. Esa es la primera precisión sobre mi reflexión de la crisis. La crisis forma parte de un largo periodo cuyo punto de inflexión lo constituye el fin de la onda larga expansiva y el estado reformista que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con el Pacto Social Integrador Obrero Empresarial, lo que conocemos como el Estado Bienestar. A partir de los años 70 comienza una onda larga de estancamiento con drásticas recesiones como la del 74-75 de alcances globales, la de Japón durante una década, la crisis mexicana, la llamada crisis tequila, de la deuda, la bancarrota argentina, las oscilaciones de recuperación y caída en diversos países de Europa. Colombia también ofrece su larga crisis de una década a fines y comienzos del siglo XXI. Este censo, por supuesto, es apenas indicativo e incompleto, pero constata el carácter desigual y oscilante de la curva del desarrollo capitalista. E introduzco la noción de curva de desarrollo capitalista. Definidas como períodos históricos, las curvas incorporan a su configuración las luchas de clases, las guerras, las revoluciones, contrarrevoluciones, las transformaciones sociales, como las organizaciones de la urbanización de la ciudad moderna, las diásporas, las mutaciones en la cultura, la aparición de la sociedad capitalista, de más media, de la industria del consumismo, los efectos de las hambrunas, las enfermedades y la destrucción
funcionamiento. La tesis de la curva del desarrollo capitalista no es una tesis económica, simplemente sino de un periodo histórico que integra igualmente la dimensión económica. Pues bien, este periodo histórico de una onda larga descendente que habría comenzado en la década de los 70 se corresponde con una intensa lucha del capital contra la clase trabajadora. Esa es la característica central. Y su poder material y social como palanca del relanzamiento de la acumulación. La destrucción del estado del bienestar es la destrucción de la reforma social del pacto obrero-patronal, que no es simplemente una maniobra perversa del capitalismo para cooptar a la clase obrera, sino, y no lo podemos seguir ignorando, la gran reforma social conquistada por los sindicatos, los partidos obreros, los movimientos nacionalistas, a los que padecen todavía no solo la enfermedad infantil, sino la enfermedad mejor, las manifestaciones seniles del sectarismo, la negación de que el New Deal, el estado de bienestar, es una reforma social, un territorio en pugna entre el capital y el trabajo, están los hechos históricos a la vista para así considerarlo. Sí, igualmente, como ha sido recordado aquí, Keynes fue el primero que lo asimiló con maravillosa lucidez. La respuesta a los desarrollos de la revolución de 1917 tenía que ser evitar el estallido social de los sindicatos, la lucha de clases del proletariado en Occidente irremediablemente veían en la influencia del comunismo del partido bolchevique. Este periodo histórico que estamos viviendo se relaciona directamente, a su vez, con los cambios en el modo de producción y la organización del trabajo. No hay cambio tecnológico en la historia del capitalismo que no esté relacionado con la lucha de clases, con un relanzamiento de la acumulación contra las conquistas del salario. Los capítulos luminosos de nuestro maestro fundador, dedicados a la industrialización en el capital, en el volumen primero, sobre las luchas de la jornada de trabajo, donde se funda el método histórico que es lo esencial para el pensamiento de Marx. Y los que militamos en esa corriente de pensamiento, es la historicidad, es la fundación de un método histórico y no simplemente una relación de formalismos abstractos que se sustraen de los análisis concretos de la historicidad de los procesos. Está claro en esos capítulos que toda transformación tecnológica, científica, de la que se denomina en el argot las fuerzas productivas, está en relación directa en el sitio mismo de la explotación, donde se sintetiza, donde está la matriz de la lucha de clases en la organización social del capital. Precisión hacer porque hoy no pasan las modas en la teoría para sustituir los análisis de Marx en algunos de los momentos del seminario. E importa la lucha ideológica entre nosotros mucho, e importa los matices y las diferencias mucho, no para distanciarnos, sino para unirnos mejor en la praxis. Ahora bien, hay una historia de las teorías de las ondas y los ciclos de la economía en el marxismo. Entre nosotros hay una historia.
teorías de las ondas y los ciclos de la economía en el marxismo. Entre nosotros hay una historia. Como el análisis del ciclo industrial que Marx hizo en el tomo tercero, que hay que revisitar constantemente, sobre todo por los aspectos de medio, el cual surge como el resultado de la aceleración de la acumulación y sobreacumulación y la sumisión, es el movimiento de ascenso, caída y revitalización de la tasa de ganancia, como él lo explica. Esta teoría de Marx es continuada, pero en forma integral e interrelacionada por Engels, en la luminosa introducción a la lucha de clases en Francia, por autores propiamente de la ortodoxia marxista como Parnus, como Kautsky, como Van Gelderen, como Trotsky, en su formidable ensayo La curva del desarrollo capitalista, que yo estoy siguiendo como pauta teórica en esta comunicación. Pero como lo señala Ernest Mandel, el más importante teórico, a mi juicio, renovador de la teoría de las ondas, comillas, los marxistas paradójicamente han vuelto de forma resuelta la espalda al concepto que desde que este fue adoptado por economistas académicos como Kondratiev, tan citado aquí, Schumpeter, Simian, Diprié y toda una constelación. No me puedo detener aquí, invito a leer el capítulo luminoso del capitalismo tardío de Mandel, a leer el ensayo de León Trotsky sobre las ondas del desarrollo capitalista y sobre todo el gran libro, las conferencias Marshall de Mandel sobre las ondas largas del capitalismo, para mostrar la no pertinencia científica en el territorio del marxismo, del formalismo de Kondratiev y de Marx. Es una invitación al debate, a la lectura y a la discusión. Una de las características del periodo que estamos viviendo, entendiendo entonces las ondas como periodo histórico, es que las guerras se han mantenido como expresión permanente del orden-desorden de la globalización neocapitalista. La guerra es una manera de controlar el petróleo en una realidad de crisis energética, con la invasión de Estados Unidos a Irak, obtener prioridades geopolíticas y cambios sustanciales en el modelo colonial de dominación, como el genocidio, verdadero holocausto que desarrolla el Estado sionista de Israel contra la nación palestina. El curso de la guerra y el armamentismo en el mundo es demasiado amplio. Su economía está por encima de cualquier otro renglón, incluyendo el tráfico de drogas duras, y es uno de los primeros renglones de los inventarios financieros de la sociedad criminal del capitalismo tardío. Debe ser colocado en su verdadera dimensión, no simplemente mencionado como de manera preocupante me ha parecido a mí. Suelo equivocarme, no le interesa a muchos de nuestros colegas enfatizar, suelo equivocarme. El curso de la guerra contra el terrorismo y las drogas es necesario para el modelo de acumulación vigente como resultados contra la instauración del estado de excepción a nivel global, con sus regímenes bonapartistas, terroristas, neofascistas, como el de la administración Bush, como el del régimen de Sarkozy en Francia y tantos otros, y como el del señor presidente de la República de Colombia. La relación entre petróleo, geopolítica y guerra está explicada y de manera documental por el libro que debemos frecuentar de David Harvey, El Nuevo Imperialismo.
petróleo es el motor y el elemento determinante del reordenamiento de la geopolítica mundial. Ahora bien, estas líneas de desarrollo de la crisis nos coloca en esta situación, y es que la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis demográfica, la crisis de las pandemias, qué sé yo, la crisis cultural, están interrelacionadas y están atadas al ciclo histórico del tipo de capitalismo históricamente existente, y no son factores ni exógenos, ni complementarios, ni por fuera, sino que son sustanciales a la crisis del sistema capitalista, realmente existente. ¿Cuál es la respuesta que se le ha dado a la crisis por parte del gobierno del presidente Obama y que marca la respuesta del alto capitalismo? Sin duda, ha acudido al expediente neokeynesiano. Discrepo con Jairo en el sentido en que no es posible el neokeynesianismo, si es entendido como él lo dijo, como estado de bienestar y retorno al mismo, no, pero en el sentido de la utilización de las políticas anticíclicas, 800.000 millones y tantos de dólares para la nacionalización de facto de los complejos bancarios, financieros, al asumir la bancarrota de las grandes compañías, etcétera, etcétera. Es una típica política keynesiana de intervencionismo estatal, de buscar medidas regulacionistas. No podemos tapar la realidad. Hay en marcha una nueva política de intervencionismo estatal, con lo que conoce la sabiduría del capitalismo económico, y es la del proceso del neo-keynesianismo. Obama es un presidente de la crisis. La diferencia para que el neo-keynesianismo se pueda transformar en un nuevo estado de bienestar está en que en el periodo de Grudía había revuelta social, clase proletaria, poderosos sindicatos de industria, lucha de clase, del trabajo contra el capital. Ahora no. Esa es la diferencia sustancial por la cual el desarrollo, la evolución del sistema de Obama no se puede comparar con el del keynesianismo. Quedan 5 minutos. Interrumpo esta primer bloque de la reflexión para decir que tenemos con muchísima precisión que decir que el socialismo debe ser liberal, sin una autocrítica radical de corte histórico. Nosotros, los que estamos aquí, que formamos parte de la clase trabajadora, que estamos reunidos no solo para reflexionar, sino para armar el espíritu y las conciencias, para oponernos a la nueva ofensiva del capital, del imperialismo, del traslado de la crisis brutal sobre la población internacional de la clase trabajadora, y estamos para actuar. Tenemos que precisar de manera autocrítica que el socialismo se tiene que liberar por lo menos de 4 grandes procesos que lo llevaron a su autodestrucción, a su derrota y a la situación de crisis que vivimos. Porque el grave problema que tenemos es que la crisis de civilización del capitalismo se coincide y tiene como elemento central la crisis del socialismo y del proletariado. Esa es la tragedia de la humanidad. Esta es la tragedia de la humanidad. En primer lugar, tenemos que liberarnos de la herencia de la revolución desfigurada. Me ha gustado mucho oír a Jairo decir: hay que ese desbalance